Es la persona encargada de la seguridad del país. Un joven que fue designado por el presidente del Estado como ministro de Gobierno. Sin duda alguna que tiene entre sus principales responsabilidades el de otorgar y garantizar a los ciudadanos bolivianos el bienestar y la tranquilidad día a día. Estamos en un diálogo aquí en su despacho con el ministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo del Carpio, con quien vamos a conversar. Vamos a consultarle una serie de aspectos respecto a cómo encontró, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, pero además qué políticas se van a implementar desde su despacho para poder impulsar una serie de compromisos y ofrecimientos que se hizo durante la campaña electoral. Ministro, gracias por atendernos, bienvenido a este diálogo. Muchísimas gracias, Junior. Siempre serás bienvenido aquí en el Ministerio de Gobierno y cualquier duda que tenga la población o usted, estamos prestos para responderlas. Ministro, han pasado ya más de 15 días desde que usted asumió el cargo. Me imagino que ha tenido el tiempo para poder tomar conocimiento de cómo estaban las situaciones, los temas. ¿Cómo recibe usted esta cartera de Estado teniendo en cuenta que su antecesor se fue días antes, no le entregó el despacho, dejó algún informe? ¿Cómo encontró usted esta cartera de Estado? Básicamente hemos encontrado el Ministerio de Gobierno completamente abandonado, no existía ningún tipo de informe, estamos realizando las averiguaciones correspondientes, estamos pidiendo informes a todas las descentralizadas, a todas las instancias que dependen del Ministerio de Gobierno y correspondientemente estamos tomando medidas en cada una de ellas. ¿Se ha encontrado, se ha logrado detectar algunos hechos irregulares? ¿O cómo ha podido usted empezar su gestión cuando solamente el despacho, la oficina y nada más se encontró? Personalmente estoy revisando cada uno de los procesos que se han iniciado en el periodo del gobierno de facto cuando el señor Murillo ocupaba esta cartera de Estado y he encontrado una serie de irregularidades, no solo de él, sino de las dependencias del Ministerio de Gobierno. Este es el caso de Migraciones. He hecho una denuncia pública, la hemos presentado al Ministerio Público, donde este señor Marcel Rivas, no sabemos si por instrucciones personales o instrucciones del anterior ministro de Gobierno, realizaba las persecuciones políticas. Ahora, ¿cómo se logra detectar? Y usted dijo que son 400 personas. ¿Algunos nombres sobresalen en esta lista de estas personas? ¿Son dirigentes sociales? ¿Son líderes políticos? ¿Quiénes son? Hemos encontrado alrededor de 500 nombres en estas listas que no solo eran perseguidos ellos, sino también sus familiares. En esas listas se encuentran policías, periodistas, empresarios, ex servidores públicos, en fin, creo que de todas las ramas de la sociedad. Cuando habla de políticos, ¿quiénes estaban en la lista, por ejemplo? Para citar algunos ejemplos. Creo que no me corresponde dar los nombres por salvar la integridad de estas personas, sin embargo creo que la justicia el día de mañana podrá dar a conocer los nombres de estas personas para que puedan apersonarse a la justicia. ¿Pero eran líderes o dirigentes del MAS? No solamente eran, obviamente existían dirigentes del MAS, existían exfuncionarios, pero también políticos que no representan a la línea del movimiento al socialismo, empresarios que no tenían vínculos con el movimiento al socialismo, policías que prestaban servicios activos. Creo que esto era una cacería política, tenía una lista del odio que emanaba del Ministerio de Gobierno y sus dependencias. Ahora, ¿cómo se logra detectar esto, ministro? ¿Era una alerta migratoria para evitar que salgan del país o era una alerta migratoria que de repente decía cuando este ciudadano sale del país, inmediatamente se tiene que comunicar a migración para que el ministro esté al tanto? Básicamente las alertas migratorias es para dar una información de quién está entrando y saliendo de este país. No para prohibir que salgan o que entren, ¿no? En realidad se analizaba cada caso por caso y no sabemos la función y el destino que utilizaban estas alertas migratorias en el gobierno de facto. En el caso de estas 500 personas, es decir, cuando uno de ellos salía del país o ingresaba, inmediatamente la Dirección Nacional era informada de que este ciudadano estaba saliendo o estaba llegando a Bolivia. Exactamente, el Ministerio de Migración, la Dirección de Migración informaba a través de sus funcionarios a su director y al Ministerio de Gobierno de quiénes viajaban y quiénes entraban en el territorio nacional. No sabemos los fines por los cuales se seguían a estas personas. Eso es ilegal, ¿no? Completamente ilegal porque no tenían requerimientos fiscales ni órdenes judiciales de ningún tipo.
¿Cuál cree usted que era el fin de esta medida que se asumió desde la Dirección Nacional de Migración? Yo creo que es una persecución política que no solo se le instauró desde la Dirección de Migración, sino de otras carteras también del Estado. En su oportunidad ya lo denunció el anterior director de la UIF. Ahora, ministro, hubo una polémica, se denunció la compra de gases lacrimógenos, una investigación que está siguiendo su curso. ¿Ha pedido usted ya la información, los files, los documentos, los pagos, las formas, cómo se hicieron las transferencias? Pero además hay algo que nos llama la atención. Arturo Murillo dijo que tenía gases para darle 6 meses a los movilizados. Eso quiere decir que se pudo haber comprado más gases, teniendo en cuenta que la información que nosotros publicamos no daba cuenta ni tampoco era tanta la provisión de gases como para, como decía Murillo, gasificar 6 meses a quienes se movilicen. Yo creo que las mayorías de las compras que realizó el Ministerio de Gobierno tenían dos fines. Unos que eran con fines personales para percibir algún tipo de beneficio y el otro era para reprimir al pueblo. Creo que ambas situaciones son lamentables, ilegales y iban en contra del pueblo boliviano. Se ha pedido, pero informe en torno a los gases lacrimógenos. ¿Usted ya tiene un informe respecto a cuál fue el procedimiento que se usó? Hay una serie de irregularidades administrativas, técnicas, formales. He revisado personalmente cada una de las compras que ha realizado el Ministerio de Gobierno durante el gobierno de facto. Sin embargo, he solicitado personalmente y por instrucciones a la auditora, a la nueva auditora, que realice auditorías especiales. Una vez tengamos la información, la haremos a conocer. ¿A todas las compras del ministro Murillo se va a hacer una auditoría especial o a determinados casos? No a las compras de Murillo, sino a las compras del Ministerio de Gobierno. Pero era el ministro y el responsable, ¿no? Exactamente, tenemos una serie de reportes por medios de la prensa, en tus canales y en otros canales, que han hecho denuncias públicas sobre casos en específico. Son las primeras auditorías especiales que está realizando en la actual gestión. ¿Qué tiempo podría demandar estas auditorías especiales y cuándo el país podría conocer resultados? En 15 días yo aproximo que van a salir los primeros informes preliminares, que los haremos conocer oportunamente. Identificaremos si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. En el caso de los gases, de acuerdo al informe que usted le han remitido, ¿hay irregularidades? ¿Hubo sobreprecio? ¿Por qué no se pagó los tributos aduaneros y los impuestos? ¿Y por qué compra defensa para luego transferir a gobierno? Primero, yo no quiero convertir una investigación en un tema político. Una vez tengamos los resultados, los haremos conocer oportunamente, con pruebas, con documentación y estaremos prestos a informar. Ministro, el exministro Óscar Ortiz, cuando se iba, denunció que el entonces ministro de Gobierno habría ordenado la compra de vehículos de manera directa por 35 millones de bolivianos. ¿Esa compra la ha podido usted revisar ya? Todas las compras que estaban iniciándose en el Ministerio de Gobierno y que no han sido concluidas, las hemos paralizado hasta tener en cuenta los informes con los cuales emanaron estas compras. Hemos paralizado absolutamente todos los procesos de contratación y empezar a investigar cuáles eran los fines de estas compras. ¿Se tiene un estimado de cuánto eran las compras que se iban a ejecutar o que quedaron en tránsito entre la salida del exministro y la llegada suya? Teníamos alrededor de más de 300 procesos concurrentes y recurrentes, y teníamos unas compras extraordinarias que oscilan entre las 40 o 50 compras. ¿Económicamente de cuánto hablamos? ¿Millones? ¿Miles? Estamos hablando de millones de bolivianos. Les vamos a dar más cifras cuando concluyan las auditorías. Ahora, ministro, en torno a una denuncia con relación a la Fuerza de Tarea Conjunta, se hizo conocer en reiteradas oportunidades 2 contratos millonarios con una empresa que provee el servicio de alimentos, pero se denunció que los soldados de la FTC se habían enfermado de salmonelosis, se allanó, se intervino más bien las cocinas en el Chapare. ¿Cómo anda este contrato teniendo en cuenta que lo firmó el exministro, pero aún está vigente, ¿no? Todos los contratos firmados en la anterior gestión y que aún siguen vigentes, los estamos dando de baja el 31 de diciembre. Creemos que luego de las auditorías especiales, las auditorías generales, el informe de confiabilidad que emita auditoría y todo su equipo técnico nos darán resultados si hubo malversación de fondos, si hubo sobreprecio o si existieran otras irregularidades. Es decir, los contratos
se van a terminar al 31 de diciembre. ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, fueron firmados en marzo de este año y se extienden hasta marzo, hasta abril del próximo año? La mayoría de los procesos concluyen el 31 de diciembre por normas administrativas y los procesos que corresponden los estamos continuando, estamos ampliando un par de meses para no paralizar la gestión del Estado. Ahora, ministro, hace algunos días atrás el exministro de Gobierno, Carlos Romero, habló y dijo que hay una lista de al menos 300 personas que financiaron el golpe de Estado en octubre y noviembre del año 2019. ¿Usted tiene conocimiento de esta lista? Claro que sí, tenemos conocimiento de esta lista. Es una de las listas que nos llega todos los días en el Ministerio de Gobierno. Recibimos listas de distintos sectores de la sociedad y como una de ellas las estamos investigando. ¿Y qué va a pasar con esta lista, ministro? Las investigaciones van a arrojar si estos comentarios son ciertos o no son ciertos y las investigaciones dirán si hay responsables o no hay responsables. Pero para eso debería haber una investigación, ¿no? Lo que acabo de mencionar, estamos realizando las investigaciones correspondientes. ¿Esta lista proviene de un informe de inteligencia? Son listas que él nos ha comunicado, no ha comunicado de dónde las obtuvo, sino que nos las ha presentado y nos las ha enviado. Las estamos analizando como esta lista, muchas otras más. Podemos especular sobre una lista o sobre otra lista. Yo creo que toda investigación debe ser imparcial. El Ministerio de Gobierno ha dejado de ser una institución que persiga a la gente y este ministerio no lo va a hacer. Cualquier investigación que la realicemos o creamos que existen indicios suficientes, remitiremos la denuncia correspondiente como lo hemos hecho en contra del señor Rivas. Ahora, en las últimas horas, ministro, su viceministro de Gobierno ha dicho que se va a trabajar para tratar de identificar a aquellos policías que se amotinaron en octubre y noviembre del año 2019. Don Emilio Rodas considera que este tema no puede quedar en la impunidad. ¿Cuál es su posición respecto a este tema? Yo creo que, y no lo creo, está establecido en las normas, en la Constitución Política del Estado, que la policía es una institución vertical y aquellos policías que cometan alguna infracción de manera disciplinaria tendrán que ser sancionados en la vía interna y aquellos policías que cometan un delito serán sancionados en la vía penal. Pero en este caso del motín, ¿qué van a hacer? Porque claro, eso ya no sería una infracción, sería o un delito, porque hay insubordinación, pero además se estaría vulnerando la disciplina de la policía durante estas fechas. Estamos nosotros actualmente recogiendo toda la información al interior de la policía boliviana, no solo esta falta, no solo estos delitos, sino todos los que ocurren al interior de la policía. Creo que hemos sido claros cuando hemos cambiado el mando policial, que queremos transparentar a toda la policía boliviana y que genere una confianza en la sociedad civil. Se dijo, sin embargo, en la campaña, ministro, que no iba a tomarse vendetta contra los efectivos policiales que salieron a las calles, que se movilizaron, pero ahora el viceministro dice que se los va a identificar y se los va a procesar. Yo creo que no debemos politizar ciertos temas. Si una persona comete un delito, debe ser sancionada. ¿Cómo anda el Ministerio de Gobierno? ¿Ha cambiado el personal? ¿Sigue el personal designado por el exministro? Teniendo en cuenta que hay algunas reparticiones del Estado, ministro, que aún no son removidas, por lo menos en la autoridad máxima que las dirige. Primero, nosotros no hemos entrado solo a gobernar para el MAS. Creo que nuestras autoridades, el vicepresidente y el presidente, han mencionado que no hemos venido a resolver los problemas del MAS, sino a resolver los problemas de toda la sociedad. Al interior del Ministerio de Gobierno estamos realizando una serie de evaluaciones al personal que ha ingresado en la gestión del anterior ministro también, y estamos evaluando y estamos calificando. Lamentablemente hemos identificado que ninguno tenía la calidad técnica para ocupar ciertos cargos. Un ejemplo de ello es auditoría. Hemos tomado un examen súper sencillo de verdadero y falso a todos los funcionarios y ninguno pasó la prueba. ¿Ninguno de todos los funcionarios que había acá? Ninguno de los funcionarios de auditoría. Estamos repitiendo este ejercicio en todas las unidades descentralizadas, desconcentradas y demás para ver si existe algún talento humano que pueda ser rescatado. Han habido cambios, me imagino, en su gente de más cercanía y estrecha confianza, pero hay gente todavía del ex gobierno que está trabajando aquí con usted. Claro que sí, nosotros no vinimos a hacer una masacre blanca, vinimos a hacer gestión. Hay gente que ha entrado a trabajar sin una ideología política y que ha entrado a trabajar por temas propios, por haberse destacado en sus labores. Creo que estas personas no deben ser retiradas, pero las personas que entraron con una ideología para perseguir, para mentir
o ocupar un cargo sin saber cómo se desempeña deben ser retiradas de esta institución y de todas. Ministro, Yanine Áñez ha denunciado en las últimas horas que está siendo víctima de persecución. Dice que están llamando al condominio donde ella vive, en Trinidad, y están amenazando a los administradores. ¿Qué le podría decir usted a la expresidenta que dice que está en Trinidad y que se va a quedar en el país y que no se va a ir? Es más, una carta hoy ha publicado que ha dicho que cuando quiere la pueden llamar. A ver, lo primero, creo que el pueblo boliviano es consciente que hemos cambiado de gobierno. Este no es el gobierno de Áñez. Nosotros no estamos persiguiendo ni hostigando a nadie, no estamos lanzando alertas migratorias en contra de nadie, no estamos utilizando la UIF para perseguir y procesar a nadie. Creo que estamos dando todas las condiciones materiales, estamos garantizando el debido proceso para que las personas sean juzgadas en libertad. Eso quiere decir que usted le garantiza la seguridad a la señora Yanine Áñez, porque ella dice que está siendo amedrentada por personas, por grupos que van ahí a las puertas de su condominio. No solo le garantizo la seguridad a Yanine Áñez, sino a toda la población boliviana. Ministro, ¿se activó el sello azul ya contra Arturo Murillo, Fernando López, el señor Sergio Zamora y el señor Luis Beckman, que están siendo investigados por este tema de la compra de los agentes químicos? Hemos activado los sellos correspondientes, estamos investigando a estas personas que han salido del país por conductos irregulares y deben someterse a la justicia. Cuando ellos se presenten, les garantizamos un debido proceso. ¿Qué significa el sello azul para todas las personas que nos están viendo, ministro? Eso quiere decir que ustedes, a través de Interpol Francia, van a tratar de identificar en qué país se encuentran estas exautoridades. Exactamente, ese es el sello azul. Queremos saber dónde se encuentran estas personas que posiblemente o presuntamente han cometido delitos dentro de nuestro país. Hay muchos sectores que piden la extradición de don Arturo Murillo. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Usted cree que es viable? Porque actualmente, de acuerdo a la información del comandante general, el señor Murillo está en los Estados Unidos. Yo creo que si obramos dentro de la justicia y mostramos la imparcialidad dentro de nuestras investigaciones y hay un juicio correcto, podemos lograr la extradición de cualquier sujeto. ¿Recibió el despacho con o sin presupuesto, ministro? Hemos recibido el despacho con el presupuesto justo. Cuando llegamos al despacho no habían bolígrafos, lapiceros, hojas, no había ningún material. Hemos logrado reactivar el Ministerio de Gobierno y darle una cara institucional. ¿Será que se llevaron también eso, ministro? No lo puedo comentar, pero por alguna razón no existían estos elementos dentro de mi oficina. Ahora, ministro, su relación con la policía, ¿cómo está, teniendo en cuenta que ha posesionado recientemente al comandante general y ha posesionado recientemente a su Estado Mayor? Creo que la relación de la policía, el gobierno y el pueblo boliviano está en un proceso de reconstrucción, de reunificación y generando confianza entre todos los actores que representan a la sociedad civil boliviana. Creo que el país se lo merece y la policía lo está entendiendo. El presidente Morales se reunía periódicamente con el Estado Mayor, lo hacía una vez a la semana. El presidente Arce y su autoridad tienen previsto también llevar adelante reuniones periódicas. Primero estamos en un proceso de elaboración de informes, de reconstrucción del país, estamos restableciendo nuestras agendas y una vez tengamos un conocimiento pleno de lo que ha sucedido estos 11 meses, una radiografía real del país, empezaremos a ver las agendas del presidente, las nuestras y la de todo el sector público. Muy difícil la tarea de ministro, Eduardo. Creo que lo único complicado es acostumbrarse a trabajar 17, 18 horas y dormir 4 o 5 horas al día. Cuando usted me habla de trabajar 17 horas, quiere decir que usted llega en la madrugada y se va en la madrugada. ¿Cómo es su ritmo de trabajo aquí? Generalmente llegamos 6, 6 y media de la mañana y nos vamos 2 de la mañana, 1 de la mañana. Necesitamos demostrar que la juventud está preparada para asumir cualquier reto. Muy difícil el trabajo, ¿no? O sea, muy pesado, quiero decir, ¿no? Creo que es cuestión de acostumbrarse y cuando uno lo hace con una visión de país, cuando quiere cambiar la realidad de su país, no hay ninguna excusa. Antes de irnos, ministro, ¿quién es don Carlos Eduardo del Castillo del Carpio? Eduardo del Castillo es el padre de 2 niñas muy hermosas, Emilia y Victoria. Es un abogado profesional con una maestría, un doctorante, docente de universidades públicas y privadas y actual ministro de Gobierno. Antes
Antes de cerrar ya la entrevista, algo que me olvidaba, ¿este tema de los vidrios raibanizados, ministro, se va a mantener o se va a suprimir? Hemos pedido un informe a raíz de una solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de cuál es el impacto de los vidrios negros para prevenir el delito o para incidir en el delito. Una vez tengamos la información, tomaremos una decisión como gobierno. Muchas gracias, ministro. No sé si tiene algo para decir ya a los telespectadores que nos están viendo. Muchísimas gracias a todo el pueblo boliviano por el apoyo en las elecciones con el 55% y creo que lo haremos de la mejor manera. No defraudaremos al pueblo boliviano porque vamos a trabajar todos juntos y juntas para mejorar la patria. Creemos que el camino para reactivar la economía es eliminar los rencores, eliminar la persecución y que estemos todos unidos. Muchas gracias. Ven ustedes, era un diálogo con el ministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo, con quien hemos tratado de abordar algunos temas, algunos aspectos respecto a sus primeras semanas al mando de esta cartera de Estado.